A continuación hablaremos y aprenderemos un poco de Graphics. Entonces, este programa lo vamos a utilizar para poder realizar grafos, para poder utilizar imágenes, crear imágenes. Lo que vamos a hacer es primero descargarlo, segundo descomprimir y pegar la carpeta que vayamos a descomprimir en una ruta preferida, puede ser en cualquiera. Yo la voy a hacer en el disco C. Posteriormente vamos a escribir un archivo en el lenguaje DOT. Por último vamos a compilar ese archivo y vamos a crear nuestra imagen. Entonces vamos a proceder a descargar Graphics. Para eso en Google vamos a buscarlo. En su página oficial ingresamos y del lado izquierdo hay un apartado donde dice descarga. Entonces si se dan cuenta debemos escoger nuestro sistema operativo y hay dos archivos. Yo voy a escoger el segundo, el .zip. La verdad el MSI es un instalable, un .exe que yo no lo he utilizado, entonces yo voy a descargar el archivo zip. En el archivo zip vamos a encontrar una serie de carpetas. Yo les voy a mostrar cómo ponerlas, cómo usarlas y a dónde ingresar para hacer uso del programa. Entonces lo importante aquí también hay que destacar en la parte de izquierda en la documentación hay información sobre qué es el lenguaje DOT. Sería de leer un poco. Si se dan cuenta de algunos ejemplos que ustedes pueden copiar, pegar y lo pueden empezar a probar o a modificar esos pequeños programas. También es importante mencionar que aquí hay o explica un poco, hay información sobre cómo compilarlo en la terminal o consola de Windows, la Shell. Y también hay que me parece también lo más importante es atributos. Aquí explica, o bueno, hay un montón de atributos que se utilizan en Graphics. Si se dan cuenta pueden ingresar a alguno, por ejemplo color, y aquí hay un pequeño ejemplo, un pequeño programa que ustedes pueden copiar, pegar, compilar y pueden empezar a modificarlo para ver cómo se usa, hacerle sus propios cambios. Entonces si se dan cuenta hay bastante información, hay bastantes ejemplos también en internet que ustedes pueden ver, descargar y poder compilar para probarlos ustedes mismos. Entonces si se dan cuenta ya se descargó el programa, es pequeño. Ahorita me va a aparecer, yo lo voy a como segundo paso a descomprimir. Cuando lo descomprimo me aparece esta carpeta release. Yo la voy a pegar en el disco C, como les había comentado, por facilidad. Ustedes lo pueden pegar donde sea, siempre y cuando se aprendan la ruta donde está. Entonces si se dan cuenta ahorita yo estoy pegando esa carpeta. Ya la tenía ahí, entonces la voy a reemplazar. Bueno, entonces ya tengo mi carpeta. Aquí si se dan cuenta hay otra serie de carpetas. Yo voy a ingresar ahorita a la que dice bin. Y lo importante aquí, o necesito que vean, es que hay un programa que se llama DOT. Es el que vamos a utilizar para compilar nuestro lenguaje, perdón, nuestra imagen en el lenguaje DOT. Entonces yo voy a crear una carpeta, se va a llamar ejemplos 2. En ella es donde voy a crear la imagen y donde voy a crear mi archivo de texto donde va a estar el lenguaje DOT. Entonces bueno, ahora necesitaría que ingresen a la shell de Windows y vayan o naveguen hasta la carpeta donde descomprimieron o donde pegaron la carpeta release. Entonces si se dan cuenta yo lo tengo en el disco C, aquí está el disco C, voy a ingresar a release, ingreso con CD. Ahora necesito ingresar a bin, entonces ingreso a bin. Ahora que ya estoy en bin, ya puedo invocar el programa dot.exe. En el programa dot.exe es el que vamos a utilizar. Ahorita no lo voy a invocar porque no tengo un archivo de texto en el lenguaje dot. Entonces yo voy a usar un editor de texto, ustedes pueden utilizar el de su preferencia. Entonces vamos a empezar a escribir. Esta es una palabra reservada, con ella va a saber que está escribiendo en el lenguaje de DOT y que vamos a crear una imagen. Yo le voy a poner ejemplo 1, eso no es de relevancia. No voy a indagar en la explicación de cada atributo, ustedes lo pueden encontrar en internet. Entonces lo importante aquí es que yo estoy dándole una figura
y voy a crear un objeto, o voy a crear un objeto para poder crear también la imagen. Yo le voy a poner objeto 1, pueden ponerle el nombre que ustedes quieran. Entonces vamos a usar ese atributo label. Vamos a utilizar este atributo penWidth también. Y entonces, si se dan cuenta, hasta aquí, pues si lo compilan no va a pasar nada. Este atributo label lo que me va a permitir es crear una tabla en lenguaje HTML. Ese lenguaje pues ya es conocido por ustedes. Yo lo que estoy aquí creando es una tabla en HTML. Si no recuerdan cómo hacer una tabla en HTML, entonces sí deberían de investigar un poco. Entonces aquí estoy yo creando la tabla como les mencionaba. Voy a crear también una fila. Y en la fila pues le voy a poner cualquier cosa, solo es para ejemplo. Perdonen, bueno, aquí seguimos. Bueno, solo estas voy a crear, estas dos columnas. Entonces lo voy a guardar. Bueno, lo voy a guardar con el nombre, por ejemplo, voy a guardarlo como ejemplo 1.txt. Lo voy a guardar en mi carpeta, se recuerdan, dije ejemplos 2. Y mi archivo es un archivo de texto plano, solamente que tiene el lenguaje dot, está escrito en lenguaje dot. Entonces, ya que está mi archivo en la carpeta de ejemplos 2, entonces yo en la shell de Windows voy a invocar a mi programa, le voy a decir que quiero crear una imagen PNG, le tengo que especificar en dónde está mi archivo dot. Si se recuerdan, está en release, está en ejemplos 2 y se llama ejemplo 1.txt. Yo le tengo que especificar el archivo de salida, eso lo hago con el "-o". Le digo que dónde va a ser dónde quiero que aparezca mi imagen. En este caso quiero que aparezca también en release, en ejemplos 2, y quiero que mi imagen se llame, por ejemplo, lenguajes.png. Debe ser la misma extensión que yo invoqué a la par del archivo dot, perdón, del programa dot. Entonces, al darle clic lo compilo y si se dan cuenta ya aparece mi imagen. Ahí está mi imagen, ahí es una pequeña una fila con dos columnas. Vamos a ver, por ejemplo, ahora quiero crear otro archivo. Yo voy a mi editor de texto, yo voy a ponerle ejemplo 2. Este ejemplo 2 no es de relevancia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Algo bien sencillo, solo para que vean también qué se puede hacer. Yo voy a crear un pequeño árbol. Solo con eso ya puedo crear graphics, ya me crea un pequeño árbol. Entonces, si se dan cuenta, tengo mi archivo ejemplo 1, ejemplo 2. Yo lo que necesito ahora es compilarlo de nuevo. Entonces, voy a escribir de nuevo, invoco a mi programa .exe, le voy a decir que quiero crear una imagen PNG, le tengo que decir dónde está mi archivo de texto, está en la carpeta ejemplo 2 y se llama ejemplo 2. Voy a invocar o voy a indicarle dónde va a estar mi archivo de salida, está en la misma carpeta y solo que ahora se va a llamar, por ejemplo, imagen 2.png. Entonces, al darle enter ya me crea mi imagen 2, y se dan cuenta, eso es un pequeño árbol. Graphics lo crea solamente con especificar en el lenguaje dot. Entonces, si se dan cuenta, lo importante es saber cómo compilarlo, saber qué es el lenguaje dot y qué es lo que tienen que escribir, y por último solamente pues darle enter y ya se crea la imagen solamente.